Continuamos con este curso de homilética, tan importantes para la vida de un apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro o diácono. Conocer este método, y siempre vamos a demostrar que este método es bíblico, no es inventado por el hombre. Biográficamente, la gente se lo atribuye a Charles Spurgeon. Mi respeto para Charles Spurgeon, ya no existe Charles Spurgeon. Él fue luterano, pero fue el primero en decirle a las personas lo importante que es la homilética, y a él le llaman el príncipe de los predicadores. No hay problema, usted puede entrar a la página de Charles Spurgeon y se va a dar cuenta que el hombre traza bien sus mensajes. Él quizás 1 o 2 minutos, pero era muy esencial, por eso le llaman el príncipe de los predicadores. Y entonces muchos piensan que a partir de ahí de Charles Spurgeon, ahí nació la homilética. No, la homilética ya está en la Sagrada Escritura. Un ejemplo de eso tenemos Nehemías 8:8. Estamos hablando entre 500 a 400 años antes de Cristo. Esdras, entre 500 a 400 años antes de Cristo. Y dice, según el capítulo 7 de Esdras, que Esdras era erudito, diligente y versado en las Escrituras. 3 títulos. Nunca he escuchado a ningún predicador que hable sobre Esdras. Y este hombre tenía 3 cualidades. Y en Nehemías 8:8, cuando él está predicando, escuche lo que registra el escritor, que ponían la palabra y le daban el verdadero sentido, de manera que la gente que lo estaba escuchando le entendía. Un verdadero expositor. Pero también aparece, tome nota, en el año 1040 antes de Cristo nace David. Muere en el año 970. Pero durante esos 70 años de vida, porque la misma Biblia dice que él murió a la edad de 70 años, él habla de que hay que ser expositor. En el Salmo 119, 130 dice, la exposición de tu palabra. Y un expositor de la palabra es aquel que tiene conocimiento de homilética. O sea que la homilética, cuando alguien lo va a cuestionar, ¿usted para qué quieres homilética? ¿Para qué quieres homilética? Hay un montón de cosas. Usted va a apelar a la Escritura para buscar la información. Una persona que es versado, diligente, erudito, como dice el capítulo 7 de Esdras, ahí lo van a leer completito, por favor, y con el crayón amarillo van a ir subrayando donde aparece erudito, versado y diligente en las Escrituras, para ver esas 3 cualidades que tenía Esdras. Luego Nehemías 8:8, que le daba el verdadero sentido a la palabra, de modo que la gente entendía, para poder defender su posición, porque si no, le van a decir, es que ustedes son seguidores de un luterano, de Charles Spurgeon. Ustedes necesitan de Lutero, de un luterano. No, nosotros necesitamos de la Escritura. Por eso es muy importante tener conocimiento histórico de las personas que nos antecedieron, y para poder defender este santo evangelio. Así que vamos a abrir con una oración, y luego son los 3 sermones que vimos hace 8 días. Hoy vamos a ver el 4º sermón textual. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Santo Espíritu, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad de vida. Te damos gracias por la oportunidad, Señor, de ver, oír, hablar, sentir, pensar. Toda nuestra anatomía, Señor, funciona de manera espectacular. Hacemos pública nuestra confesión, que gracias a su misericordia, Señor. Amén y amén. Muy bien.
Entonces, hace 8 días empezamos viendo 3 sermones. El legislativo es explicar palabra por palabra o frase por frase. Luego vimos un analítico. En el analítico extraemos pensamientos y ya predicamos sobre los pensamientos y no sobre las letras, sino sobre los pensamientos que sacamos de ese texto bíblico. Luego vemos el invertido, que consiste en aparente corrección del texto bíblico. Y esto es importante, hacer una corrección, pero no porque nosotros queramos corregir, sino que recuérdese que alguien preguntó hace 8 días, creo que fue Byron, sobre 33:3 de Jeremías. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por ejemplo, las 7 bienaventuranzas de Apocalipsis está codificado y hay que descodificarlo. Porque si no hay aparente contradicción. Tome nota, ¿cómo es posible esto? Una pregunta, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que en 1:3 de Apocalipsis diga, bienaventurados los que leen? La segunda bienaventuranza, 14:13, bienaventurados los que mueren. En 16:15, bienaventurados los que ponen por obra la palabra. En 19:7 al 9, bienaventurados los que están preparados para ir a las bodas del Cordero. 26, bienaventurados los que mueren, los que resucitan en la primera resurrección. Luego el 22:7, bienaventurados los que se guardan, y de repente el 22:14, bienaventurados los que practican la santidad. Hay un enredo ahí porque cómo es posible que primero escuchen, después mueren, después, y hay un montón. Eso hay que descodificarlo, hay que ponerlo en un orden. Apocalipsis 1:3, ¿dónde continúa? Continúa en 22:7. 22:7 continúa en 16:15. 16:15 continúa en 22:14. 22:14 me trae a 19:7 al 9. Bienaventurados los que se preparan. 19:7 al 9 me regresa a 14:13. Bienaventurados los que mueren. 14:13 me lleva a 20:6. Bienaventurados los que tengan parte en la primera resurrección. Mire cómo se descodificó, se puso en orden. Eso se llama sermón invertido, porque los textos se ponen en orden. Hagamos el trabajo. Uno de ustedes, yo quiero 7 colaboradores. Estuardo 1:3 de Apocalipsis. ¿Qué dice ahí? Vale, tomen nota. Aquí el primer texto me llama leer o escudriñar. Vamos a otra porción bíblica, 14:13. Oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Otro cooperador en 16:15, por favor. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus Muy obras. bien. Ahora 19:9. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios.
vayamos viendo cómo, leyendo en orden. Así dice, leyendo en orden. Pero ahora vamos a ver el texto 22:7. Nos falta el 26. El 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios en esto y reinarán con él 1000 años. Ahora vamos a 22:7. He aquí, vengo pronto, bienaventurados el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ahora terminamos con 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Si vamos a predicar en ese orden, vamos a armar un enredo. Porque primero está leyendo, después muere, después tiene perseverancia, después están las bodas del Cordero, pero después resucita. Y de repente lo miro practicando la palabra, y de repente, por último, lo miro practicando la santidad y la purificación. ¿Qué pasó aquí? Es que está codificado. Ahora hay que descodificar. Le vamos a marcar el número 1 a esto. Bienaventurados los que leen. Le vamos a aplicar el número 2 a esto. Luego, ese 2, este 2 nos vamos a ir al 3. Ese sería el punto 3. Luego tenemos el 4. Es necesaria la santidad y la purificación. Luego del 4 nos iríamos a la preparación. Ahora sí, nos vamos a la que aparentemente es el número 2. Este sería el 6. Ahora sí tengo derecho. Miren cómo realicé un sermón invertido. ¿Cómo hacer un sermón en 5 minutos? Miren cómo rápido lo armé ahí. El Señor que estaba platicando con el hermano Pedro, él no cree en la preparación teológica. Él es de la iglesia de Cristo. Si usted se va a poner a platicar con él le va a caer encima que no. Mire cómo se descodificó, eso se llama descodificar. Y yo llevé en orden 1, 14, 16, 19, 20, 22, 22. Pero si yo lo predico en ese orden, voy a armar un enredo y mis oyentes se van a sacudir la cabeza y aquí como que dicen ellos coloquialmente, metió las patas del predicador. Entonces el sermón invertido es muy importante, tomen nota cómo yo invertí, o sea, corregí los textos. Usted me va a hablar del futuro escatológicamente, un sermón escatológico, porque ese es un sermón escatológico. Usted va a exponerlo en el orden debido, solo recuperando la memoria de cómo es el sermón invertido. Entonces, ahí el 1, mire hasta dónde se va, hasta el 22. El 22 regresa al 16, el 16 brinca hasta el 22 otra vez, y el 22 me lleva, regresa al 19,
Y luego el 6, el 5 me lleva al 14, ahora sí el 14 da un salto y caigo hasta el 26. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Eso se llama sermón invertido porque estamos corrigiendo. Todos los libros de la Biblia hay que aplicarle ese sermón invertido para no cometer errores. Este señor que está hablando ahí con usted, ellos no creen en el arrebato, simplemente porque no conocen este sermón. Es mentira, Elías no se fue al cielo. Ellos andan folletos, hasta le dan folletos a usted. Elías no se fue al cielo. Elías por ahí está en las nubes perdido. O por allá anda por Magnolia o no sé dónde. Pero ellos no creen en arrebato, aunque la Biblia dice literalmente que sí hubo arrebato. ¿Por qué? Porque ellos no descodifican el texto. Es un gran misterio. Entonces lo que necesitamos aquí, sin el ánimo de jactancia, la erudición bíblica. Esto es muy fácil de entender. Esto lo va a hallar usted ahí en erudición bíblica. Es cuando usted tiene conocimiento del texto bíblico, es cuando usted expone el tema de manera que sus oyentes entiendan y sientan satisfacción. Entonces, porque ellos leen, pero no les queda tiempo de interpretar el texto. Para eso está usted, para interpretarles. ¿A qué creen que vino Jesús aquí? Él no vino en vía de turismo. Jesús vino a reinterpretar. En el capítulo 5, 6 y 7 ustedes ven que Jesús se manda 22 temas, pero entre uno de ellos está una frase. Hay ahora sí un estribillo, pero es necesario el estribillo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¿Cuántas veces se repite oísteis que fue dicho, pero yo os digo? Pero no es un estribillo, sino que Él está corrigiendo a estas personas. A ustedes les predicaron, pero yo les reinterpreto, está diciendo Jesús ahí. Entonces yo creo que el gran erudito de eruditos, el Señor Jesucristo, nos dejó un buen legado y nos sigue dando porque Él está vivo. Nos sigue dando lo que nosotros necesitamos. Y cuando la persona se niega a recibir capacitación, pues ni modo, se va a quedar en ese estado de inmaduro. Y usted sabe que la Biblia dice que nosotros debemos de dar fruto. Pero ¿qué tal si vamos a dar fruto? Yo he visto que la gente le llama argeñado a una, no crece mucho y se pone mal sabor. En cambio he visto fruto en buen estado que más quiere uno. Por ejemplo, ayer en Laureles nos dieron un refresco de pura fruta. ¡Qué delicioso! Yo quería quedarme allá, pero como tenía compromiso ya no pude. Buen fruto dieron allá. Y donde quiera. A las 10 de la mañana estaba yo tomando caldo de marisco. Sí, después del culto. A las 10 de la noche estaba comiendo hamburguesa. Así que ayer no gasté ni un centavo bien comido. El Espíritu Santo lo dio todo. Entonces, para refrescarle la memoria, como es un sermón invertido, ¿hoy sí lo entendieron? Al que van a aplicarle el invertido, más bien es al libro de Daniel y al de Apocalipsis. Porque si no van a haber eventos ahí tremendos. ¿Cómo es posible que en 8:14 me hable de 2300 tardes, mientras que en el capítulo 12:11 me habla de 1290 días? ¿Qué pasó ahí? No, hay que invertirlo bien, por favor. Hay que poner pieza por pieza. En el 8:23 dice que es un versado, supercerebro el anticristo. En el 11:21 dice que él va a hacer viene sin previo aviso. Pero ¿cómo es posible que ya me lo adelantó en 8:23
Ya Daniel ya lo conoce, que es un hombre versado en enigma, que es un hombre entendido. Y luego me dice que viene sin previo aviso. No, todo va a ir en orden. Este texto lo vamos a poner aquí, este allá, este allá, este allá. Ahora ya estructuramos el tema para entenderlo escatológicamente. Esto se va a repetir otra vez en escatología. Entonces, ahora necesitamos, ¿cómo se llama el cuarto sermón textual? Sintético. Sintético. ¿Qué significa sintético? No lo he dicho. ¿No se dio el concepto? Van a escribir el concepto de sermón sintético. Ahí lo tienen solo anotado, ¿verdad? Sí. Vale. Es cuando extraemos lo esencial del texto. Es cuando extraemos lo esencial del texto. Lo esencial del texto, lo más esencial. ¿Qué es sintético, Carolina? Es cuando extraemos lo esencial Del texto. Es cuando extraemos lo esencial del texto. ¿Así escribieron? Muy bien. Solo nos faltó Pedrito Fernández, pero salió de viajes. ¿Dónde estaba la camioneta ahí? No, hoy vinieron a patrulla. Bueno, tanto que termina de escribir hermano Pedro, vamos a hacer un ejercicio de que es un sermón sintético. A ver, hermana, dígame un texto favorito suyo. Cualquiera que sea. Yo lo que quiero es demostrar un ejercicio cómo hacer un sermón sintético. Pero que sea favorito suyo. Un versículo nada más, porque estamos en sermón textual. Escuchemos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Muy bien. ¿Tomaron nota? El que habita al abrigo del Altísimo morará. Aquí está el asunto. La síntesis de ese texto está en morará. Ahora, yo solo necesito esa palabrita del texto, porque lo sinteticé. Para mí la esencia de ese texto es el verbo morar. Pero empieza el predicador a decir o a preguntar: ¿qué tiempo marca ese verbo? Futuro. Morará. Ahí está. Dice en su introducción el predicador:
Algunos el Salmo 91 les sirve de amuleto. Lo abren y se acuestan sobre él. La mayoría hasta lo pintan en la pared de su cama. No saben que ese texto es escatológico. Pero para vivir ahí, para llegar a ese lugar, hay que hacer muchas cosas. Ahora yo voy a depender de ese verbo morar. Punto número 1. ¿Creéis en Dios? Creed en mí también. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahí empieza el hombre, porque ya sintetizó el texto. Por favor, ya usted no me vaya a tomar ninguna otra palabra o frase del Salmo 91, porque ya está sintetizado. Solo necesitamos el verbo morará. Entonces Jesús dice: ¿creéis en Dios? Creed en mí también. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso sería el punto 1. Pero seguramente, dice el expositor, ustedes se preguntarán: ¿y cómo serán las moradas allá arriba donde vamos a ir a vivir, donde vamos a ir a morar, donde vamos a ir a habitar? Pues dejemos que la Biblia lo explique, dice, porque ya el hombre está sintetizando. En el Salmo 48:3 dice que en los palacios de Dios será el refugio. ¿Es edificio o edificó? Edificio dice. Yo extraje un pensamiento: edificio. ¿Por qué no lo lee? No sé si el conjunto de hermano Pedro canta "Hay un palacio". ¿Cómo es, hermano Pedro? Cántame una estrofita nada más. Dice: hazme palacio cerca de ti. O sea que el cantante está invitando a aquel: hay un palacio cerca de ti. Ahora, ¿será que se lo inventó el cantante? O escuchemos el verso 3. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Ahí está el asunto. El predicador, como es erudito, dice: Adulam, Adulam, Adulam. Está hablando en hebreo. Quizás para adornar el mensaje o para hacerle conocer, porque hay mucha gente que han leído o han escuchado la palabra Adulam. Dice: Adulam, yo busco mi Adulam, yo busco mi Adulam, dice el predicador. Mi Adulam está en el Salmo 48:3. En los palacios de mi Dios será el refugio. Aquí vamos rápidamente viendo el tipo de, como estamos sintetizando, morará. Ahora, tiempo. La síntesis es de igual importante a los demás textos, solamente que nos profundiza un poco más. Alguien se pregunta, porque dice el expositor, hay cierta herejía donde dice que Cristo viene con su iglesia a vivir 1000 años aquí. Pero la Biblia nunca ha dicho, nunca dice, no hay ningún texto que diga que Él va a venir a vivir 1000 años aquí. En la Biblia dice sobre la tierra, y con Él
no voy con ellos. Vamos a ver Jaime 5:10 de Apocalipsis. Mucha gramática, por favor. El de abajo es Deuteronomio, la abreviación. Sí, no, Daniel. No, es Daniel. Daniel. Apocalipsis 5:10. dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Si usted no usa la gramática ahí, usted va a caer en la falsa convicción de que sí, aquí va a vivir 1000 años usted con Cristo. Pero ahora, como usted está usando el sermón sintético, usted debe de aclarar eso, por favor. Y luego le dice a la persona como erudito, sobre, ¿qué es? Sobre es una preposición. Y esa preposición quiere decir reinarán o vivirán o morarán encima de la tierra. No dice en la tierra. Busquemos la preposición, por favor. Para eso ustedes fueron un día a la escuela y les enseñaron gramática. No dice allí morarán en, sino sobre la tierra. Y sobre es una preposición que quiere decir arriba o encima. Luego, el texto lo sigue diciendo. No se vayan a ir de Apocalipsis, vamos a ver el 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre este, sino que serán sacerdotes de Dios. Digamos. De Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan. Ahí estamos ya. Síntesis, porque estamos usando síntesis. Sacamos del 5:10 en la preposición sobre. Y luego, en el texto vamos a sintetizar el ambiente. No dice él con ellos, sino ellos con él. Por favor, hay mucha atención y mucho cuidado con el ambiente que presenta el texto bíblico. La mayoría en campañas dicen a la persona que Cristo va a venir a vivir 1000 años aquí, pero recordémonos que ya se nos dijo anteriormente que el único que va a estar en la cárcel es Satanás y sus demonios van a estar sueltos aquí en la tierra. Y esos ingratos pueden hacer caer en pecado a esa gente que va a venir a vivir 1000 años aquí. Ese es el peligro. Pues que vengan ellos a vivir si quieren, porque yo, de acuerdo a este texto, yo voy a morar para siempre y nunca me van a sacar de ahí arriba. Apocalipsis 3:12. ¿Dónde? Daniel 7:18. Y heredarán el reino de los cielos. Los santos, no cualquier persona. Aquí va a haber un problema para un erudito de la pretribulación. Vamos a ver el 21:16 de Apocalipsis. La ciudad se haya establecido. Muy bien, estamos en síntesis, por favor. El hermano Pedro aquí le llama tabla sinóptica. Lo que ya está establecido no puede ser movido. Así que esa herencia ya está establecida ahí arriba. Ahora
la conclusión, porque ya van 5 puntos. Punto número 6. Para los imperfeccionistas, porque hay expositores imperfectos predicando imperfección. Pero para poder entrar a ese lugar del Salmo 91, ya para ir concluyendo, sin santidad y sin paz, nadie verá a Dios. Ahí empieza ya la persona a concluir y hacer llamados, si hay alguien que quiere aceptar a Cristo, no, y luego sin hacerse cuadritos, como es campaña, pues ya invita para el otro día. Quizás diga mañana vamos a predicar sobre tal tema, porque eso me pidió el pastor y ya la gente queda invitada a que vuelvan otra vez. Entonces, el texto de la hermana lo sintetizamos para que entendamos mejor la palabra que más me gusta del texto. Sobre esa palabra yo voy a predicar. Pero de esa palabra que más me gusta del texto, yo lo voy a dividir y subdividir. Tengo suficiente tiempo, 25, máximo 30 minutos, para que la gente quede satisfecha. Porque si no, en lugar de causar agrado, vamos a causar somnolencia, la gente va a empezar a cabecear, a dormirse, y no es posible eso, porque recuerde, usted es un erudito, usted es un expositor de la palabra, y miren qué facilito se hizo todo esto, miren. Morará. Entonces venimos sintetizando los textos bíblicos que yo tomé, también los pude sintetizar. Usé el verbo creer aquí, usé una paráfrasis porque ahí dice palacio y usé edificio, tiempo es para siempre jamás, donde el reino de los cielos, dice Daniel, ¿cuál es la condición de esa ciudad? Está establecida, así que no se puede mover de ahí. Condición para poder entrar ahí, ya para concluir, santidad y paz. Quizás la santidad la gente lo practica, no hay problema. Ya no entran a un prostíbulo, ya no se toman una indita, ya no andan comprando Viagra ahí en la farmacia. Entonces es tiro de gracia. Yo leo en el periódico, señor de 70 años se quedó en automotor, claro, tomó Viagra y se acabó, tiro de gracia. Mejor hubiera tomado una Fotoxin. Una mujer se fue con 2 hombres y tenía marido. Ya el marido escuchó la noticia que estaba muerta ahí en el autotel. Ya no quiso ni dar ni para la caja. Porque ¿Y cómo si el hombre está golpeado? Imagínense 2 hombres. Esa mujer es ninfómana. Por eso es una pena y es una ofensa hacia los animales cuando nosotros comparamos a una persona con un animal. Le decimos a una mujer, perra. No, momento, no ofendan al animal. La perra solo cuando está en celo busca novio, después está tranquila. Todos los animales, las gallinas cuando están en celo buscan novio. Y el gallo sabe que está en celo, entonces también se le declara su amor. Pero mientras no esté en celo, tranquilo. Eso es una ofensa a un animal, tratar a un hombre de perro. El perro puede estar entre 100 perras, que si las 100 perras no están en celo, está tranquilo. Entra y sale, nada. Pero los pobres hombres, es que eso es tremendo, ya le vuelvo a decir, es una ofensa al animal comparar al ser humano con... Pensaron algunos que es ofensa al hombre, no es ofensa al animal. Tratar de marrano o marrana es una ofensa al animal. Porque el animal de corral grita cuando tiene hambre.
Nosotros gritamos cuando estamos bien borrachos. Ese es bien coche para tomar. Yo nunca he visto a los coches en la cantina ahí tomando venado especial. Hermanos, que yo soy bien chucho para la cerveza. Yo nunca he visto un chucho tomando cerveza. Tomemos en cuenta esto, que es importante conocer esto. Entonces ya le digo, ya entre nosotros los cristianos, pues gracias a Dios la santidad la estamos practicando. Pero podríamos fallar en un punto, la paz. Que si yo lo ofendo a usted, a la salida usted ya no me da la mano. Ahí ya puso en la cuerda floja su salvación. Y si algo ocurrió dentro de la iglesia, yo ya no. Adiós. Hola, ¿qué onda? Tiene algo en contra de su hermano. ¿Y qué dice la Biblia en 11:25 de Marcos? Cuando alguien te ofenda en tu oración, perdónale para que yo te perdone a ti. Esa es la parte difícil de la paz. Seguir la paz con todos. ¿Por qué Pablo primero pone la paz? Porque la paz es la parte más difícil. Dentro del hogar, dentro de la iglesia, dentro del trabajo y dentro de la sociedad. Dentro de la iglesia. Sí, hermano. Dentro de la iglesia es duro eso. Entramos, está el cantante y está llorando, gritando. Y se terminó todo, me limpio los ojos y le voy a dar la mano a 10 nada más los que están aquí, pero a 2 no, porque no me llegan esos cuates. Ese es el problema, me está dando cuenta. ¿Por qué Pablo primero pone la paz y después la santidad? Usted ha leído en su Biblia, seguir la paz con todos. Y la santidad la puso en segundo lugar. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que la santidad es la más fácil de practicar. Pero la paz, aquí está la dificultad. Como digo coloquialmente, la chicultrufia, ¿tengo o no tengo razón? Hay cosas que ni qué. Dando cuenta. No se preocupen, en todas las iglesias existe eso. Lo que nosotros vamos a hacer es cuidarnos de no ser como ellos. Si ellos no me aman, me tienen sin cuidado, pero yo los sigo amando a ellos con todo mi corazón. La paz es el perdón. Es principal. Ahora, ¿por qué? Hay una razón. ¿Por qué es que ellos no tienen paz en su corazón? Porque no han querido abrir la paz que Cristo ofrece. ¿Han leído ustedes en Juan 14, 26, 27? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la que el mundo da. Tesalónicas 5. Paz, paz dirán cuando viene destrucción encima de ellos. Si usted va a sintetizar el sermón de la paz, va a poner a temblar a toda esa gente de ahí. Sintetice el sermón de la paz y se va a dar cuenta que hay gente que va a salir con urticaria, porque es la parte más difícil, pero no imposible también. Sí se puede. Solo hay que abrir el corazón para que la paz entre. Ahora, como dijo un escritor, no hay camino para la paz. La paz es el camino. Don Benito Juárez, un licenciado aquí en México, que fue revolucionario. Entonces, creo que me entendieron cómo se sintetiza un texto entonces. Estos son los sermones textuales. Ahora vamos a ir a un segundo género. Van a escribir ahí, por favor, sermones temáticos. De estos existen 4 también. Vamos poniendo en orden y con espacio para escribir los conceptos. Sermón temático doctrinal.
El concepto es doctrinas diversas. ¿Estamos? Diversas. Vale. En el número 2, sermón temático exegético. Concepto, investigación profunda. Sermón temático exegético. Exegético, con X, exegético. Concepto. A ver, ¿cómo escribieron? Sermón temático exegético. Investigación. Ajá. El concepto es investigación profunda. Exegético. Su concepto es investigación profunda. Ahora tenemos sermón temático enfático. Enfático. Poner en primer lugar el título del tema. Eso es el énfasis. Poner en primer lugar el título del tema. ¿Vamos? Se puede predicar sobre un título. Sí, es que vamos a hacer el ejercicio. Ah, bueno. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Ya escribieron este tercero? Ya. Bueno, ahora vamos al número 4. ¿Ya llegó hermano Pedro? ¿Ya? ¿Cuál es el concepto? Poner en primer lugar el título del tema. Muy bien, perfecto. Número 4. Sermón sistemático. Concepto, conjunto de elementos. ¿Concepto qué, Fernando? Conjunto de elementos. Muy bien. Voy a dar una breve explicación. Ahora aquí usted, en los anteriores, usted necesitaba un texto. Y después el tema. Ahora aquí es viceversa. Primero necesita el tema y después el texto. Dios va a manejar de dos maneras con su mente, con su conocimiento. Cuando le revela el texto hay problema, porque hay que investigarlo y hay que dividirlo y subdividirlo. Pero cuando Dios revela el tema es más fácil, porque ¿quién no tiene una concordancia? Me reveló el tema, Señor, muy bien, ahora voy a una concordancia, lo que me dijo, ahí está, sobre este texto voy a predicar. Ahora, entonces, aquí yo voy a ir primero al tema y después busco un versículo para que apoye el tema que yo voy a dar. Pero después de que yo hube la introducción, yo renuncio al texto bíblico. Así que vamos a ver esto algo. Pensemos en un tema.
A ver, ¿dónde empecemos en un tema? La bondad de Dios. Vale, fíjense pues. El hermano hoy en la noche va a predicar el tema Es un ejercicio, ¿va? ¿Quién me habló? Yo, es un ejemplo de lo que estamos viendo. Sí. Del sermón temático. Cuando les pido eso, yo añado, sí, usted no va a predicar hoy, yo solo estoy diciendo. No, o sea, lo que vamos a escribir. La voluntad. Esto viene a ser, como todas las veces, ejercicio. Ya vio el ejercicio que hicimos con la hermanita de A de Jardín. Ella eligió el Salmo 91, es escatológico. Carlos Rivas me preguntó a mí si era escatológico el 91, yo le dije 100% escatológico. Y vinieron los pretribulacionistas y le empezaron a caer encima al pobre Carlos Rivas, porque le dijeron, ¿cómo va a pensar usted si el Salmo 91? Si la Biblia es la misma ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Cuando el salmista escribió, él estaba en problemas, pero eso no sirve para el futuro. Porque dice, usa el verbo morar y morará. Y luego el diablo siendo diablo. Es su texto favorito. El texto favorito de Luis Toro, 16-18 de Mateo. El texto favorito de los pretribulacionistas, 3:10, pero no me leen el 11, solo el 10 nada más. Entonces, cada persona tiene un texto favorito. En cambio yo, toda la Biblia es mi favorita. Entonces, el tema del hermano es la bondad de Dios. Pero, ahora vamos a buscar un texto que hable de eso. Usted búsquelo por favor, 27:13 de los Salmos. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. La gente dice, muy bien, don Donald. El tema que me va a hablar es bíblico. Él pensó, le reveló Dios el tema, la bondad de Dios. Ahora solo busca él un texto bíblico donde hable la bondad de Dios. Ahora usted lee el texto. Ahora abandone el texto y usted va a depender del tema. Ahora el tema lo va a dividir. Quizás 4, 5 o 6, porque el tiempo es apremiante. 30 minutos no me bastaron a mí ayer a eso, hermano Pedro, yo quería más. Pero no, por ética. Dejé otro poquito para otra vez que me inviten. Pero los dejé con hambre, así vienen hoy a buscar más. Porque ese es el asunto de dejar con hambre a la gente. Porque si lo llenamos, mire el capítulo 16 de Éxodo. Dios dijo, todos los días van a salir a recoger maná. Y otros que se creían el chapulín de Colorado llenaron un costal. Y sí, los demás obedientes fueron el otro día temprano a recoger maná, ¿no? Y ellos tenían su costal ahí, tranquilos, hay para el desayuno, hay para la cena, no hay pena. Y cuando fueron a abrir el costal, ya se habían gusanado. Así hay muchos cristianos gusanados ahorita que no quieren ir a la iglesia. Esto es tremendo, hermano. Muy bien, la bondad de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a medir la bondad de Dios? 1. La responsabilidad divina. Si se comunica ahí por favor con el hermano Russell, a ver dónde consiguió él estos marcadores porque salieron buenos. Él me los trajo, me los obsequió, pero hoy no quiero obsequios, sino que comprado, pero de la misma marca. De los que me trajo, dice Board Master. Ahí están.
porque salieron buenos. Estos, miren, chuequísimos. Solo para un día están alcanzando estos. Muy bien, entonces vamos a escribir aquí. Maestro, reciben. Ah, vaya. Aquí Dios escuchó mi oración luego. Dios lo bendiga, hermano. Gracias. La misma serie. Ay, son de la misma marca, ¿eh? Sí. Ajá. Esos son buenísimos, hermano. Desde que empezamos no ha fallado. Entonces, aquí, la bondad de Dios, ¿cómo se manifiesta? Dice el expositor. Ya abandonó el texto, por favor. Solo escuchó, la gente escuchó. Hubiera yo desmayado si no creyera en la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. A manera de introducción, usted va a decir así. Quiero recordarles, hermanos, que la Biblia me habla de 3 tierras. La tierra del olvido, que es el cementerio, va a decir usted, de acuerdo al Salmo 88, versículo 12. Así se llama el cementerio también, sentido figurado, la tierra del olvido. Pero también 33:17 habla de la tierra lejana, que es el reino de Dios. Pero aquí en este texto me está hablando de la tierra de los vivientes, porque así leyeron, ¿sí o no? La bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Así que la Biblia me habla a mí de 3 tierras. La tierra de los vivientes. Salmo 88:12, el cementerio se llama la tierra del olvido. Pero allá donde vive Dios, también se llama la tierra lejana. Empieza diciendo, quizás también lo va a usar al finalizar. Entonces aquí en la responsabilidad divina notamos, porque Dios hace salir su sol y hace caer su lluvia sobre buenos y malos. Mire la gran responsabilidad de Dios. O sea que cuando el hombre habla de la bondad de Dios, él sabía que tarde o temprano o tarde, le iba a resolver su problema. Nosotros, dice el expositor, tenemos que creer en la bondad de Dios, porque la bondad de Dios es universal, dice el hombre. Cuidado, unos 3 minutos por cada punto. ¿Por qué le llamo universal, dice el expositor? Porque hace la pregunta de, ¿llueve universalmente sí o no? ¿Sale el sol universalmente sí o no? Mire la bondad de Dios. ¿Sabían ustedes qué es fotosíntesis? Dice el expositor. Fotosíntesis es cuando la energía solar se convierte en energía química. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a suavizar esta palabra. Es cuando los rayos del sol caen sobre las hojas de los árboles y los árboles producen oxígeno. Esa es la bondad de Dios. 2. Muy ágil el predicador. Hoy en la mañana, señores y señoras, no fue la alarma ni el gallo que está cantando en el patio el que me despertó o nos despertó. Fue la misericordia de Dios. Y trae a la memoria lo que dice Lamentaciones 3, 22 y 23. ¿En qué condiciones? Por favor, usted tiene que leer todo el capítulo. Yo aquí estoy usando el texto clave nada más. Usted tiene que leer todo el capítulo. ¿Dónde está Jeremías? Dice usted, cuando él clama a la misericordia de Dios. Está en un pozo profundo. Allá, dice usted rápidamente, tiene que tener conocimiento de los pozos desérticos. Por ejemplo, hermano Pedro, un pozo allá donde usted vive, ¿a cuántos metros está? A 22. Ya está profundo. Yardas. En cambio aquí en asentamiento, 10, ¿dónde está Gardenias? ¿A cómo están los pozos allá en Colina? Tiene más de 20, algunos y algunos de 7. 7, ¿escucharon? Sí, Por la topografía, por la topografía. Hay quienes que hay de 5, hay de 10, pero donde estamos nosotros, ahí está el templo, 22. 22. Pero no está muy lejos, pero ya hay gas. Hay que tener cuidado al bajar. Sí, hay que tener cuidado al bajar. En cambio, en el desierto, los pozos son más de 100 metros de profundidad. Y ahí está metido en un pozo Jeremías. Pero desde ahí
Desde ese pozo Jeremías está diciendo, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos todavía, porque cada día crece. O sea que la misericordia de Dios, en lugar de bajar, sube de tamaño. Ahí va, mire, el hombre conmoviendo a la audiencia. ¿Por qué? Porque simplemente está hablando de la bondad de Dios. Entonces está dando a conocer las características de la bondad de Dios. Mire qué fácil entonces aquí, nuestro tema, nuestra filosofía, cómo hacer un sermón en 5 minutos. Vamos a seguir viendo la bondad de Dios. Romanos 2:11 dice el expositor. Seguramente usted se quiere ir de la iglesia, dice el expositor, o ya se fue, o ya siente, ya está acariciando retirarse. Pero ¿por qué quiere retirarse usted? Dice el expositor. Simplemente porque usted no ha confiado en el amor de Dios. Porque dice Romanos 2:11 que Dios no hace acepción de personas. El ser humano hace acepción de personas, pero Dios no hace acepción de personas. El evangelista está captando la atención, porque esto es para un evangelista. Porque tenemos ahí el tema. Es muy sencillo el tema. Su amor. Dios no hace acepción de personas. Sigamos viendo. Magnitud. En la exposición dice el señor predicador, Juan 3:16 no es como muchos han dicho, dice el predicador, que Juan 3:16 es el corazón de la Biblia, dice el predicador. No, yo quiero decirles en esta mañana, tarde o noche, dice el predicador, dependiendo a qué hora se está exponiendo. Literalmente el corazón de la Biblia es el Salmo 118, leámoslo, y el verso 8. ¿Qué dice el corazón de la Biblia? La Biblia tiene 31.103 versículos. 118:8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Usted está leyéndome exactamente la mitad de 31.103. Ese sí podemos decirle es el corazón de la Biblia. Vamos a ver, ¿quién trajo calculadora? 31.103 entre 2. 15.551. Vale, ¿escucharon? Ese es el versículo número 15.551. ¿Se les quedó? No vayan a estar preguntando después. ¿Oyeron qué dijo el hermano Donald? 15.551 puntos. Tenemos a un erudito Donald entonces. Esa es la mitad de la Biblia. En cambio, Juan 3:16 no es el corazón de la Biblia. Es la gramática del amor de Dios. Porque es el único pasaje que me habla de los 3 tiempos gramaticales: el pasado absoluto, el presente absoluto y el futuro absoluto. Dice ahí, porque de tal manera amó. ¿Qué tiempo marca amó? Pasado.
para todo aquel que en Él cree. ¿Qué tiempo marca creer? Mas tenga vida eterna. Ahí se están dando cuenta, dice el predicador. Miren, la bondad de Dios abarca los tres tiempos gramaticales, y esto lo hallamos en la gramática del amor, Juan 3:16. Que no se les olvide la gramática del amor, porque tiene el pasado absoluto, el presente absoluto y el futuro absoluto, sin el ánimo de ofender a las personas que han dicho que Juan 3:16 es el corazón de la Biblia. No, ahorita vimos que el hermano ahí hizo sus matemáticas y dijo que la mera mitad es 15.550 con 1. Ahí está la mitad. Entonces, yo puse la cifra ya. Ahora ya llevamos 4 puntos. Ahora vamos a concluir. Esa bondad nos llama la Biblia a que la imitemos. Quiero 2 colaboradores voluntarios. Uno, Estuardo en Efesios 5:1. Carol 3:15, primera de Juan. Pues, imitadores de Dios como hijos. Aquí está el problema, ¿no? ¿De qué tamaño ama usted? Dice el predicador. Hay amor eros, hay amor fileo, pero hay amor ágape. El amor eros consiste en que usted tiene una novia. De repente le dicen, Jaime, te están dando para abajo. Pero como usted ya tiene conocimiento, no se preocupe, me va a quebrar la cabeza. Es amor eros. Dice un dicho por ahí, dice Jaime. Hay una flor que se llama amor de un rato. ¿Por qué le llaman amor de un rato? Porque qué belleza de flor. Dijo uno, se va una Y cuando y- llego a las 11 a ver, ya está marchita. Así ya no le igual. Así es el amor eros. Porque muchas patojas, las que más fracasan son las patojas. El hombre nunca fracasa, con todo respeto. El hombre no fracasa. La fracasada es la mujer. ¿Qué hace ya con 3 militos y una barriga grande? Y el tipo se fue para los Estados Unidos a seguir embarazando mujeres. Simplemente y llanamente amor eros. El amor fileo, correcto. Yo noté el amor fileo ayer. El hermano Pedro entró con sus 2 niñitas y bien calidad las nenitas ahí. El amor fileo es amor entre familias, de padre a hijos, hijo a padre. Pero el amor ágape, eso sí, leyó Escobardo, ser imitadores del amor de Dios. Ahora, ¿por qué, Carolina? 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahí está. Si leemos los textos anteriores y posteriores, se refiere a amar. El que no ama a su hermano, dice, miente si dice que ama a Dios. Pues ningún homicida va a entrar. Pues, miren, ¿cómo le llaman a alguien que no ama a su prójimo? Homicida. Ahí va concluyendo ya la persona. Entonces, a partir de este momento, señores, ya voy terminando el sermón, dice la persona, por ejemplo, Donald, un llamado a la reflexión. Amémonos, pero no con amor eros, ni con amor fileo, no con amor ágape, así como Dios amó. Porque por eso hemos predicado sobre el tema la bondad de Dios. Y mañana vamos a hablar sobre la bondad de Cristo, y la tercera noche de campaña, la bondad del Espíritu Santo. Uy, por eso se puso bueno ahora entonces.
Hoy hablamos sobre la ecuación Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy hablamos sobre la bondad de Dios. Mañana, segunda noche, la bondad de Cristo. Tercera noche, la bondad del Espíritu. Muy bien. Quedaron picados aquellos. Una pregunta ahí, la palabra, o sea, la palabra la bondad, ¿qué significa la bondad? ¿Es favor? En todos sus sinónimos es que es muy dadivoso, es muy bueno, es muy filantrópico, o sea que ama a su prójimo. Eso es la bondad. Ajá, la bondad de Dios. Gálatas 5:22 entra uno de esos virtudes. El fruto, amor, gozo y paz. Sintetizando el texto. La pregunta es: ¿por qué amor, gozo y paz? Amor. Es que primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. ¿Por qué paz? Es que Juan 14:26 dice que Cristo es paz. ¿Por qué gozo? Es que dice la Biblia que el Espíritu Santo es gozo. Entonces me está poniendo la Trinidad en el fruto. Ahí está, solo en el fruto nos está exponiendo la Santa Trinidad. Entonces ahí va terminando el expositor. Gracias por refrescarme la memoria. Ahí está todo escrito. Ahora lo que tenemos que hacer es la mejor manera de olvidarnos de las ofensas. A veces nos ofenden, como dijo el Chavo el 8, sin querer queriendo. Nos señalan sin querer queriendo, dejan de hablarnos sin querer queriendo, sin haber hecho nada nosotros. Simplemente servirle a Dios. Pero ¿cuál es la manera? Se llama biblioterapia. Biblioterapia porque me voy a dedicar a leer la Biblia y no voy a tener tiempo de pensar en los que me aman, los que medio me aman y no me aman. No tengo tiempo para eso. La biblioterapia, muy importante, hermano Isma. Al entrar a la biblioterapia, híjole, qué rico leer la palabra de Dios. Y para terminar, dice el predicador, nos vamos a meter a un problema, hermanos, pero esto es ya la bondad de Dios. Para mañana les voy a predicar sobre qué es el amor, qué no es el amor, qué hace el amor y qué no hace el amor. ¿Quién lo dijo? El apóstol del amor, el profeta del amor, el poeta del amor, el apóstol Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 13. Ahí hay 16 elementos del amor de Dios. ¡Qué carga que hay ahí! Pero dice el predicador, esto para mañana los dejo. Si quieres saber cuál es la bondad de Cristo, venga mañana. Se lo anticipo, mañana mi texto es 1 Corintios capítulo 13. Ya, la preeminencia del amor. Y ya para la tercera noche ya lo lanzó el hermano Pedro, 5:22-23 de Gálatas. Entonces que prediqué la tercera noche ya no voy a predicarle porque ya me quitó. Bueno, entonces entendimos esto. Se dieron cuenta que solo usamos el texto, pero el texto lo abandonamos y... O sea que ahí podemos decir que Salmo 27:3 solo es para tener la base. Para tener base de que sí la Biblia habla de bondad de Dios. Y ahí se viene ya. Hubiera yo desmayado si no creyera en la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Aquí donde estamos ahorita. Solo leo el texto y a partir de ese momento yo digo, el tema de hoy, la bondad de Dios. Entonces, nuestra base bíblica es Salmo 27:3. Para ese tema. Ajá. Ahí se queda eso porque voy a explicar. Y ahora usted va a predicar encima de él. Encima de él. Porque ya viene Mateo 5:45. El texto se abandonó. Ahora aquí se va a centrar, pero reforzado. Como mínimo un tema debe estar reforzado, como mínimo 20 versículos, como mínimo. Pero si hay posibilidad durante los 30 minutos, una lluvia de unos 1000 versículos que contengan esa idea, delicioso. Ahora, como dice el coloquial, la gente se va a ir empapada, pero no de agua, sino de palabra de Dios. 15 minutos.
Tuviera el hermano Pedro López, dijera, y ahí no entra la tabla, sino. Ajá. Tremendo el hermano Pedro. Se lo llevó la novia, vos, dice, por eso no viene. A la capital. A veces a examen iría el hermano. No, San Miguel es. A pasear. A la zona 21. Sí. Digo que ya me llevó una vez a predicar a su iglesia. Ah, yo no sé. Ya fui a la zona 21. Allá. Porque en la iglesia donde él persevera allá en la capital, Es asamblea. sí, Asamblea Marcal. pero el pastor ahí, a los líderes le dice, bueno, usted va a tener su actividad, elija a su predicador. Elija a su predicador. Yo fui allá a esa Hermano Pedro, fui a predicar. ¿sabes? Me dijo mi hermano, yo le elegí a usted para ir a la capital y fui a conocer a la familia de él allá donde vive y gracias a Dios estaba cerca de la iglesia. ¿Sí? Muy bien, entonces ya vimos que es un sermón temático. Ahora vamos a ver un temático doctrinal. Sermón temático doctrinal. No solo. Es que aquí estamos en él. Un temático doctrinal. Doctrinas diversas. Perfecto. Yo solo di aquí un ejercicio de cómo es un sermón temático. Ya creo que ustedes anotaron ahí. Ahora vamos a entrar en materia. Doctrinal. Sí. El primero es sermón temático doctrinal. Así que yo quiero un voluntario que piense sobre alguna doctrina. ¿Que lo practica o que no lo practica? ¿Perdón? Que lo practique. No. La doctrina o. No. Usted piense, si usted va a ser el mismo voluntario, en una doctrina, porque la Biblia contiene doctrinología. Por lo menos si hablamos de doctrina, bautismo. Bautismo y doctrina. El bautismo. Sí. Vale, muy bien. El hermano Pedro va a hablar hoy en su iglesia y va a exponer un tema doctrinal. Y él va a hablar sobre, ustedes escriban ahí, tema doctrinal, por favor. Bien, el hermano Pedro va a hablar hoy sobre el bautismo, tema doctrinal. El texto es Hebreos 6:2. Ahí dice que el bautismo es una doctrina. ¿Ya lo localizaron? ¿Qué dice ahí? De la doctrina del bautismo. Muy bien, tabla sinóptica. Aquí está el hermano Pedro. Es que este término se usa en pedagogía bíblica. Aquí en homilética es síntesis.
Pedagogía bíblica es tabla sinóptica, solo la palabra que interesa. Entonces ahí en la tabla sinóptica me está enseñando la doctrina sobre el bautismo. Así que entonces, a partir de ese momento, vamos a ver el primer paso de la doctrina. Es un mandamiento. No podemos ni debemos de descartar. El que lo ordenó no fue Marcos. Marcos recibió o escuchó y dijo él que después de la prédica la persona tenía que creer y después de creer bautizarse. El que creyere y fuere bautizado, eso será salvo, dijo el Señor Jesús. Entonces aparece como un mandamiento. Pero dentro del mandamiento, dice el predicador, Dios respeta la decisión de la persona. Punto número 2. Dios no lo va a meter a la fuerza, dice el predicador, o va a decir el hermano Pedro hoy a las personas a la fuerza, sino que tiene que sentirlo. En la Sagrada Escritura dice Lucas 12:50, de un, no varios, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustie para que se lleve a cabo. Siendo Dios, siendo santo, pero para ejemplo de nosotros. Y ahorita hay gente que ya tiene 10, 15, 20 años de haber aceptado, pero no quiere bautizarse. Ese es el problema, entonces. Entonces tiene que ser una necesidad de llevar a cabo el bautismo. Vamos a ver 3. Tiempo, lugar, hora. Ustedes van a estudiar, dice el predicador, 3 pasajes bíblicos. Van a estudiar el capítulo 8, la historia del eunuco. Van a estudiar el capítulo 16, la historia del carcelero. Van a estudiar el capítulo 9, la historia de Saulo de Tarso. Tiempo, lugar y hora. De acuerdo al capítulo 8 del libro de los Hechos, dice la Biblia, minutos de haber creído o aceptado a Cristo, el eunuco se bautizó.
Pero él no buscó un centro recreativo, una playa, un lago, el lago de Atitlán o Amatitlán, cualquiera de los dos. No, un wadi ahí en el desierto, agua estancada. Ahí se bautizó él. Cuestión de minutos. Ni siquiera llegaba a neófito. Él era cero conocimiento porque le pregunta Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, no hay quien me enseñe. Y qué bueno que el hermano está tocando ese tema del bautismo en doctrina. Porque veo que bautizan a los bebés de 6 meses, de 1 año, 2 años, y eso no está dentro de la doctrina del bautismo. Porque de acuerdo a la palabra de Dios que estamos viendo ahorita, este ya es mayor de edad, este era fariseo. Pero aquí en 16:25 dice que a medianoche cantaban Pablo y Silas himnos a Dios. Se derrumbaron las paredes, etcétera, y el carcelero pensó que se había escapado 2 pesos, pero no fue así. Entonces, en premio a eso, lo llevó a su casa. Saque sus conclusiones, por favor. Tiene heridas en las manos y en los pies, más conocido como gangrena, causado por la escoria del metal. Le lavó las heridas, dice ahí. ¿Qué le produjo las heridas? Las cadenas. Pero después él hizo una pregunta en el 30 y el 31. Señores, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Otra vez, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Si seguimos leyendo el 32 y el 33, dice que inmediatamente él se bautizó y los que ya estaban ya en edad de bautizarse, porque lo vamos a demostrar. Como estamos en doctrina, vamos a demostrar a qué edad se tiene que bautizar a alguien y a qué edad no se puede bautizar nadie. Entonces, mientras que esta fue cuestión de minutos, a las 12 estaba cantando Pablo. Lo llegó a su casa, quiere decir que entre 1 o 2 de la mañana el hombre se está bautizando. Así que no hay tiempo, lugar ni hora, sino la necesidad. Luego aquí en el 9, Saulo de Tarso va para Siria a perseguir a todos los cristianos. Lleva cartas firmadas por los gobernadores para ir a arrastrar, matar si es posible. Le aparece una cristofanía, queda ciego, se va a vivir, le dan posadita, como dicen aquí en Guatemala, en una casa. Llega un profeta, Dios lo llama y va y ora por él y abre sus ojos. 3 días quedó ciego, al tercer día recobra la vista, pero al tercer día se bautiza. Así que cuestión de minutos, cuestión de horas y cuestión de días. A corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Perfecto. Dice el pastor, van a estar viniendo cada sábado para darles la doctrina del bautismo, pero más bien la doctrina del bautismo de ellos es este. Hermanos, tal día vamos a ir a bautizar. Oigan la doctrina. Y quiero 50 quetzales de cada uno, por favor. Y van a llevar su short, van a llevar pelotas y después del bautismo vamos a hacer un churrasco. Una parrillada. Y después de la parrillada nos vamos a echar un bañito y después nos venimos. Ahí se acabó todo. Eso no está dentro de la doctrina del bautismo. El que vayamos a bautizar a alguien y que lleven quizás de lo que ustedes compran dentro de un rato, un vasito con coca, un panito con a ver qué cosa ahí, y se acabó. Y bueno, señores, nos vamos, oremos y nos vamos. Hermano, pastor, me da permiso para bañar un poco. Nada, hermano. Es que no venimos en día de diversión, venimos a realizar una ceremonia. Y otro día puede hacerlo. El capítulo 16 y el capítulo 20 de Hechos me muestra a mí que Pablo visitaba la playa, que Pablo visitaba los ríos. Pero dice que él llegaba a arrodillarse y a orar, a darle gracias a Dios. Muy distinto.
Pero cuando Lidia se convirtió, la primera mujer europea, la primera conversa, la primera mujer que se convirtió de Europa se llamó Lidia. Escuchó el mensaje de Pablo, dice, están en un río, abrió su corazón y se entregó a Cristo. Y de una vez la bautizó él y su familia. Dice, mire qué lindo, ¿no? Es una gran bendición esto. Pero Pablo dijo, bueno, muchachas, ahora ponerse su hilo dental y a bañarse. Muchachos, ahora ponerse su short y a bañarse. No, eso se respeta porque es doctrina. Ustedes se acaban de poner la soga al cuello por haber preguntado eso. La doctrina sobre el bautismo. Es como la cena del Señor. Es doctrina. Pues es el mismo respeto. Sí, es que le voy a escribir una palabra aquí que la Biblia contiene doctrinología. ¿Dónde aparece eso? Vamos, hermano Pos, 7, 16, 17 de Juan. Les tengo buenas noticias. Jesús era doctrinólogo, que es muy distinto, hermano. Pero que no solamente sea el título, es que el título pesa. Dice aquí, Jesús les contestó, mi doctrina no viene de mí, sino del que me ha enviado. El 17, el que haga la voluntad de Dios conocerá si mi doctrina viene de él o si hablo por mi propia cuenta. En síntesis, o como dice Pedro López, tabla sinóptica, ahí está hablando un doctrinólogo. ¿Quién es un doctrinólogo? Que tiene conocimiento de doctrinología. Pablo es doctrinólogo, habla de la doctrina del bautismo, del juicio, de la resurrección y el castigo. 4 cosas. Aquí vamos a ver edad. Tome nota que la Biblia me habla a mí creer. Discipular. Conversión. Arrepentimiento. 4 cosas que debe contener el bautismo antes de sumergir a la persona. ¿Por qué razón? Porque vamos a leer Romanos 6, 1 al 3. Para que yo bautice a Carol, ella primero tiene que creer, dejarse discipular como lo está haciendo ahorita, convertirse a eso que yo le estoy enseñando, y pero también arrepentirse de la Carolina vieja. Y yo cuando la meta al agua saco una Carolina nueva, de acuerdo a Romanos 6, 1 al 3. Ahí usa la palabra, ¿quién trajo Biblia que lea 6, 1 al 3 de Romanos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Perfecto, ahí está. El que se bautizó en sentido simbólico, ese viejo quedó ahí, se lo llevó la corriente. Cuando emergió, salió nuevo.
Pero él ya sabía que es creer, discipular, convertirse y arrepentirse. Ahora quiero ver un texto bíblico para refutar una falsa doctrina del catolicismo. Isaías 28, 8 y 9. Porque toda mesa está llena de vómitos y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién le hará entender doctrina? A los despedados, a los amargados de los pelos. Hay signo de interrogación, escuché la fonética. A un bebé dice que no se le puede enseñar ciencia. Y si no se le puede enseñar ciencia, ¿cómo lo voy a bautizar entonces? Pero el 8 me está diciendo a quiénes señala Dios ahí. El 8, ¿a quiénes señala? Porque toda mesa está llena de vómitos y suciedad, hasta no haber lugar limpio. De nosotros los viejos. Eso es una figura para referirse al pecado que ya sepultamos aquí en Romanos 6:1 al 3. Ahora el asunto aquí es esto. Como estamos hablando de doctrina, ya vimos entonces que miren, que el catecismo dice que sí se pueden bautizar bebés, la Biblia dice que no. ¿Por qué razón? Porque la persona necesita creer, discipular, convertirse y arrepentirse para que sus pecados sean sepultados. Leamos un último texto porque necesitamos concluir. Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Clarísimo, ¿sí o no? Todos los pecados sepultados. Un bebé no es pecador. Otra cita bíblica después de que escribamos, Estuardo. ¿En qué condición nace un bebé? 2:23 de Lucas. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Todo niño nace santo. Así que no necesita bautismo. Si yo le hablo de creer, el niño no me va a entender, el bebé no me entiende. Ni yo le entiendo su idioma a él. Porque las primeras palabritas que dice un bebé es mamá o papá. Es lo primero que él sabe decir. Pero él no va a entender qué es creer. Si yo le hablo de homilética, de apologética, porque ahí cuando ustedes me leyeron, escrito está, ahí Cristo se salió de los zapatos del doctrinólogo y se puso como un apologeta, porque todo aquel que dice escrito está es un apologeta. Todo aquel que defiende la palabra es un apologeta. Son títulos de eruditos. Pero un niño no me va a entender qué es discipular, qué es conversión y arrepentirse de qué. Si nació santo. No se puede. Ni yo le entiendo el idioma a él, ni él entiende el mío. Lo único que sabe un niño es, lo primero que desarrolla es el olfato. Viene una mamá y quiere prestar al niño, lo primero que hace el niño en los brazos de otra mamá es llorar. Y él no conoce a esa señora, pero su olfato le está diciendo, esta señora no es la tuya. Y regresa, y en cambio cuando la verdadera mamá lo abraza, qué bendición, ahí se queda dormidito. Estudien la conducta de los niños, se van a dar cuenta porque es que la Biblia le llama que son santos. En conclusión, no se dio toda la doctrina aquí, pero para dar a demostrar, porque el hermano Pedro pidió la doctrina sobre el bautismo.
dimos lo más esencial. Terminamos con una interrogación. ¿Para qué sumersión? La palabra sumersión dice el expositor. En griego se escribe baptein. Voy a escribir aquí abajo. Abajo estoy hablando en griego, baptein. De ahí se deriva la palabra bautizo o bautismo. Así que, cuando usted lleva a su bebé a bautizar, usted no lo está bautizando, sino que lo está rociando nada más. Porque usted es el encargado de agarrar a su bebé aquí, y el padrecito le echa un bocadito de agua a la cabecita, pero es agua con sal. Le echa la agüita con sal en la cabecita y ya está. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo te bautizo y ya estuvo ya. Ahora sí, ya cuando esté grande a recibir los sacramentos y la comunión y al reino de los cielos. Antes nazca borracho como sea. El asunto es este, que rociar no se escribe en griego baptein, sumersión se escribe en griego baptein. Ahora, meter abajo. Se dio cuenta que Miguel dijo que fue sumergido hasta lo profundo del mar. Pablo dijo que hay sumersión hasta lo profundo del agua. Primera de Juan 5:8. Aquí está el problema. ¿Cuántos años tenía Jesús, hermano? ¿Perdón? ¿Cuántos años tenía Jesús cuando se bautizó? Cuando él recibió su ministerio, dice que tenía aproximadamente 30 años, dice el escritor. Pero el bautismo lo cita a principio de su ministerio. Así que entonces no podemos datar una fecha, pero ya era un joven ya cuando se bautizó. Tome nota que cuando tenía 12 años no se le menciona bautismo. Cuando era joven, aproximadamente unos 15 o 16 años, 37, 25 de los salmos, dice que él ya era un observador. Salmos 37, 25. No he visto justo desamparado, dice, él está observando, es muy observador. Pero aparte de que era muy observador, se dedicaba a la carpintería. Queremos conocer la vida de Jesús desde su niñez hasta los 33 años. Estudiemos todos los 39 libros y ahí nos va a enseñar qué hacía Jesús. Porque aparte de los 400 años de silencio, hoy también hay otra erudición que dice los 18 años de silencio de Jesús. ¿De dónde trajeron esa idea? Dice que Jesús, la última vez que lo vieron era cuando tenía 12 años. Y ahí aparece cuando tiene 30 años. Y seguramente se dedicó a hacer muebles y seguramente fue a la escuela y todo y ahí desapareció. ¿Pero por qué? Porque ellos solo están consultando a los 4 escritores del Evangelio. Pero los 150 salmos dice la Biblia que son de Cristo. Isaías habló de Cristo, porque un niño nos es nacido, etcétera, etcétera. Así que ahí en la Biblia misma vamos a encontrar cuál era la actividad de ese niño, de ese adolescente, de ese joven. Ahí tenemos por eso que aquí se les va a dar un curso que se llama Cristología. Ahí nos enseña qué sucedió desde cuando él era un embrión hasta que se fue a su reino y vuelve por segunda vez. Cristología. Sí, porque algunos dicen que cuando tenía 30 años él se bautizó.
No, el capítulo 3 de Lucas no dice eso. Era como de 30 años cuando empezó su ministerio. Dice, ahí hay que aclarar. Dice ministerio, no dice Sí, bautismo. ahí no dice que se bautizó. Entonces todo mundo le va a decir eso. 30 años. Todo mundo. Pero sí, él era una persona ya, un joven ya, cuando Juan lo bautizó. Ya lo conocen y todo. Entonces así que no podemos decir tenía 30, 31, 32 o 33, no, o menos de 30, pero sí ya era un hombre ya adulto, así. Ya era un hombre. Pero a él no lo bautizaron. Ahora, ¿qué dice el Vistoro? Es que como no había nacido Juan Bautista, por eso es que como un bebé iba a bautizar a otro bebé. Dice, ¡ah! La gente habla. Vamos a ver 10:4, 1 Corintios, ¿qué dice la Biblia? ¿De quién era el bautismo que bautizaba Juan? 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sigamos leyendo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Vale, muy bien. Tome nota. Pero empecemos a leer desde el 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. ¿Escuchó o leyó? ¿Quién era la roca que iba detrás de ellos? Cristo. Quiere decir esto, ahora usa la conclusión, que Moisés no nada más iba ahí chapoteando agua aquí, iba bautizando gente, dice ahí. Él no le importaba que Faraón venía con su ejército detrás. Todos fueron bautizados en la misma nube. Él viene invocando el nombre de Dios, él viene implorando el nombre de Dios. Entonces el bautismo de Juan es el bautismo que Moisés también practicó en el Antiguo Testamento. Entonces el Vistoro dice, ¿cómo iba a bautizar Juan Bautista al niño Jesús si apenas tiene 6 meses de nacido? Y la gente le aplaude a esa mentira. ¿Pero por qué le aplaude a la mentira? Porque no lee la Biblia. Moisés bautizó en la nube que lo seguía y la roca que lo seguía era Cristo. Ahí empezó el bautizo, hermano. Ahí estamos, sí, porque estamos a partir del Sinaí. ¿O había antes de Moisés? No había. No había antes de Moisés. Desde Moisés empieza el bautizo. De Moisés para atrás no hay. No hay. De Moisés para acá sí ya hay. Sí, ya. Entonces cualquier apologeta católico va a decir, para defenderse, y la defensa es muy buena. ¿Cómo van a pensar de ese Vistoro? Que Juan Bautista iba a bautizar al bebé, porque le hicieron una pregunta, ¿y por qué a Jesús no lo bautizaron cuando era un bebé? Y el hombre se para, ya está nervioso, prueba un poquito de agua, pero no lo toma porque tiene represión, y dice, léame tal texto. Se está dando cuenta, es un bebé de 6 meses cuando nace Jesús. ¿Cómo un bebé iba a ir a bautizar a otro bebé? La gritazón de la gente. Pero si alguien cayera en el 1:4 primero, la roca que lo seguía era Cristo, y regresa al 1, porque todos fueron bautizados en la nube en Cristo Jesús. Entonces ese bautismo que hacía Juan Bautista ya cuando él era un joven, era un hombre ya, él ya lo trae porque él pertenecía a la ley. Está claro resolver este asunto, no hay problema. El problema está aquí. Si usted quiere, se bautiza. Si usted quiere, no se bautiza. No lo voy a sumergir a la fuerza. ¿Quién tiene 1 Juan 5:8? Fíjense pues, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ya tienen 15 años de haberse convertido y no quieren bautizarse. Pero yo quiero, con toda cortesía, decirles, dice el hermano Pedro, porque él es el que va a predicar eso hoy. Si ustedes quieren, se bautizan. Si quieren, no. Solamente que les voy a advertir que hay un problema. Alguien
los va a señalar en el día del juicio. 5:8. ¿No trajeron Biblia? Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Ahí está el problema. La sangre de Cristo va a decir: yo los limpié de pecado. El Espíritu Santo va a decir: yo los vine a redarguir de pecado. El agua va a decir: no quisieron sumergirse, échenlo al infierno. Quizás les di nada más un ejemplo, pero la doctrina del bautismo tiene más. Dios habla hoy, dice: el espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Vaya, concordancia. ¿Escucharon? Esa Biblia, Dios habla hoy, le pone más el pie católico encima, porque esa Biblia es católica. Me está hablando de una ecuación, a eso se llama ecuación. Mire cómo escribió el escritor. Repítalo, por favor. El espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Si no me bautismo, está mutilado esa concordancia. Una ecuación cortada. Termina diciendo Pedro Hernández hoy: y ustedes dependen, señores, si quieren o no quieren bautizarse. Yo ya salvé con mi responsabilidad, ya les di la doctrina, pero sí les advierto que en aquel día el agua los va a señalar para bien o para mal, porque va a dar testimonio de ustedes que no quisieron bajar. Pero también va a dar testimonio de ustedes que se fueron a bautizar, pero después se fueron a bañar y ahí ensuciaron su bautismo otra vez. Porque no se recuerdan, va a decir Dios, que yo abajo tuve un ministro y él habló que el bautismo es una doctrina. Entonces, ahí está aclarado sobre un sermón temático doctrinal. Las 11, ¿no sé si van a tomar refresco? Sí, un poquito. Si no, la coca va a dar testimonio de ustedes en aquel día.